Saludos nuevamente, hermanos y hermanas, y bienvenido otra vez, otro lunes más, a este espacio de encuentro bíblico, dándole continuidad al diálogo que iniciamos la semana pasada. Aquí mis compañeros, Pastor Gamaliel Ortiz de la Iglesia Central, querido Pastor Benjamín Santana, pastor jubiloso, y este servidor transmitiendo aquí desde nuestra iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo. Así que le invitamos siempre a que usted comparta este espacio y este encuentro con otros y con otras de las maneras que tenga a su alcance para hacerlo. A veces también, si usted tiene algún comentario, nosotros siempre miramos las transmisiones, ¿verdad? Y miramos los comentarios luego, así que si tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna reacción también a lo que estamos conversando, pues siéntase en la libertad de compartirla a través de nuestras páginas sociales. Bienvenidos y bienvenidas a mis compañeros y a ustedes a este encuentro bíblico. Otra vez con alegría, compartiendo este espacio con ustedes y el privilegio de tener a nuestro a Benjamín Santana con nosotros y con nosotras en este espacio. Benjamín, pasamos del Éxodo a Josué, la segunda de esta cuarteta, ¿verdad?, de lecciones que tú escribiste. Y como lo hicimos con el Éxodo, un comentario inicial, ¿verdad?, para ubicar a la gente, vamos a estar en Josué 3, que es el episodio del cruce del Jordán, para que usted lo busque ahí en su casa, el capítulo 3 de Josué. Pero usted ya sabe mi machaca, lea los dos capítulos anteriores del libro para que se pueda ubicar entonces en ese capítulo 3. Y el libro de Josué es un libro que yo lo veo, Benjamín, como mirando en dos direcciones, ¿verdad? Retoma la narrativa del pasado del pueblo que sale de Egipto y llega a la tierra que se les ha dicho que van a llegar, la tierra de Canaán, por una parte, y por la otra es como una mirada al futuro, y de eso yo creo que debemos hablar, ¿verdad? De esa, porque entonces es trabajar cómo el pueblo cambia de esa vida que está en ese movimiento a una vida que podemos llamar una vida más sedentaria, más estructurada, ¿verdad? Un espacio geográfico y demás. Y Josué viene a ser el llamado a darle seguimiento, así que en un sentido la historia que narra aquí es como la culminación de lo del Éxodo, pero Josué también es esa figura de transición, luego de la partida de Moisés, y de alguna manera viene a darle continuidad y culminar, ¿verdad?, lo que había comenzado con Moisés. Hay un texto, ¿verdad?, hay un texto aquí que así mismo lo trabaja. Dicho eso, Benja, a grosso modo de Josué, como te pregunté el lunes pasado, ¿qué es lo que nos encontramos en esta escena y cuáles fueron esas primeras cosas que comenzaste a rumiar en tu cabeza cuando te tocó entonces escribir esta lección? Bueno, hay varios asuntos aquí. Obviamente, uno de los asuntos de fondo tiene que ver con el elemento del liderato, pero un liderato fundamentado en una encomienda de parte de Dios, no un liderato cualquiera, ¿verdad? El otro asunto, ya tú lo mencionaste, que tiene que ver un poco con esa visión hacia el porvenir. Ya no es solamente la cuestión del pasado, ¿no? Sino cómo proyectarse al porvenir. Quizás haciendo la salvedad, pienso yo, ¿no?, que un elemento que nos puede dar también alguna luz es el hecho de que siempre se habla de la tierra prometida, ¿verdad? Yo siempre lo cualifico y digo, no nos está hablando de la tierra concedida, nos está hablando de la tierra prometida. Y la diferencia está en que la tierra todavía está como promesa, y en ese sentido, para que sea tierra concedida tiene que haber marcha, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber trabajo, tiene que haber agenda, para que pase de ser una tierra prometida a ser una tierra concedida, ¿verdad? Así que yo pienso que esos dos elementos están presentes ahí,
Y un tercer elemento que también podemos ver es el elemento de cómo, de la comunidad, ¿no? De cómo se gesta un proyecto que, aunque tiene una cabeza visible, que es en el caso de Josué, ese proyecto no se puede dar solamente con esa cabeza visible, tiene que darse con un concurso de consensos y de acuerdos que se dan en la vida de una comunidad, y todo eso marcado por esa encomienda de Dios. O sea, que no son distintos proyectos, sino que todo está amajado por esa encomienda de Dios. Me parece interesante eso, ¿verdad? Cómo el texto bíblico describe esta transición, ¿verdad? Porque es no solamente una transición en el liderato, ¿verdad? Para dar continuidad al proyecto liberador, ¿no? Que hablábamos la vez pasada, sino es una transición también a un espacio y a un tiempo, ¿verdad? A un tiempo nuevo. Y toda experiencia de transición siempre encuentra desafíos, ¿no? En este caso un poco quizás representado por el asunto del río Jordán, ¿verdad? Pero un poco una metáfora, ¿verdad? De cuáles son los desafíos y los retos que están por delante, ¿verdad? En esa experiencia de transición que describe el texto bíblico. Si pudiera, Benjamín, quizás hablar un poco sobre esos desafíos, ¿no? Que el pueblo encuentra en medio de este proceso de transición bajo el liderato de Josué, ¿no? Aparte del hecho del asunto del río que está ahí como una imagen, pero ¿qué otras cosas pudiéramos también añadir a eso en ese proceso? Yo creo que la transición para que los hermanos, ¿verdad?, ponerlo de la forma más sencilla. Una transición uno la puede imaginar como cuando uno está cruzando de un puente de una orilla a otra, ¿verdad? Pero ocurre que en algún momento en ese cruce, en ese puente, uno no sabe en qué lado realmente está, ¿verdad? En las transiciones siempre pueden haber lo que uno también puede llamar como unos puntos ciegos, ¿verdad? Donde uno no tiene una certeza, aunque sabe que está pasando de una dimensión a otra, no tiene una certeza total de por dónde anda la cosa, si lo queremos decir de esa manera. Así que ese era un desafío para ese pueblo. El otro desafío que yo pienso es que aunque hay un pasado y aunque hay una experiencia que no fue del todo grata para ellos, fíjense que inclusive llega un momento en que en esa experiencia de caminar, especialmente cuando caminaban con Moisés, un momento en que el pueblo se revela porque llega a pensar que era mejor haberse quedado en Egipto comiéndose la cebolla hervidas y todo eso, que tener que enfrentar lo que todavía no se muestra totalmente. Así que yo creo que es un desafío grande para ellos, y que nos habla a nosotros también de la marcha nuestra hacia el porvenir. Es ese elemento de un porvenir que no se muestra totalmente, que no nos ha dado todo el mapa, y que en ese sentido lo que está planteado ahí, en qué voy a confiar para seguir hacia el porvenir. Voy a confiar solamente en mi propia brújula, en mis propias capacidades, o tengo que esperar que Dios se convierta en una brújula que poco a poco nos vaya guiando. Yo creo que eso está planteado ahí. Y no será la orden que le da de que esperen en los primeros versos del capítulo 3, para que usted, repito, Josué 3 completo, léalo completo. Esa orden de que esperen que el arca de Dios vaya, lo que llamaban el arca, ¿verdad? Que para ellos era una representación visible de la misma presencia de Dios, ¿verdad? Que esperasen que el arca fuese adelante. Va por ahí, Benjamín. Que sea como la manera de Dios decir, Dios es el que está marcando la pauta de Yo creo que para contestar la pregunta, Gamaliel, quizás puede ir un poco más atrás para hablar de algo que estábamos mencionando antes de comenzar a grabar este momento, ¿no? Que tiene que ver con unos atributos que Josué como líder muestra, y que esos atributos son los que le permiten ser el líder que le dé rumbo
¿verdad?, a ese caminar de ese pueblo. Y hay 3 atributos que yo menciono, ¿verdad?, en esta lección, y que entonces voy a ir, si tú me permites, Sí, voy a ir un poco perfecto, eso es lo que sobre queremos. ello. El atributo de la obediencia, el atributo de la consagración y el atributo del discernimiento. Obediencia, Consagración. consagración y y discernimiento. La obediencia es una palabra que nunca ha sido una de las palabras más simpáticas cuando le preguntamos a las personas, porque obediencia para mucha gente significa el tener que someterse, ¿no? El que haya una fuerza superior, sabe que va mucho por encima de uno. Pero ciertamente en el texto bíblico ese elemento de la obediencia tiene que ver con el elemento del compañerismo con Dios. O sea, no puede haber un elemento de compañerismo con Dios si no hay un elemento de obediencia, de reconocer cuál es la realidad que dirige, cuál es la realidad que le da rumbo a la vida de uno y a la interioridad de la vida de uno. Yo en algún momento mencionaba algo que quizás a algunas personas le chocó en algún momento que yo lo mencioné, ¿verdad? Y yo hablaba del contexto del Dios incómodo, ¿verdad? Del Dios, el amigo, el Dios que es amigo incómodo. A nosotros nos encanta hablar de Dios y de verdad, de usar muchos términos bien poéticos para hablar de Dios, pero no sé cuánto nos entusiasma hablar de Dios como un amigo incómodo. Y cuando yo hablo del amigo incómodo, lo que estoy diciendo es la incomodidad de caminar con Dios es que nosotros no podemos plantearnos las cosas en nuestros términos, sino que Dios nos dice, para caminar conmigo las cosas tienen que estar planteadas en los términos míos. No es que te estoy sustrayendo de tus capacidades como ser humano, ni de tu libertad como persona, pero en los ámbitos más importantes los términos los coloco yo, porque yo soy el que conozco el mapa de ruta, ¿verdad? Así que ese elemento de obediencia estaba muy claro en Josué. Josué es el líder, tiene un carisma como líder, tiene el respeto del pueblo, pero Moisés sabe que todo eso está sustentado en un elemento de obediencia, ¿verdad? En el momento en que se pierde esa obediencia, se pierde también el carisma, en ese sentido. El elemento de la consagración, que contrario a lo que en muchas ocasiones en los contextos nuestros se piensa a veces, ¿verdad? Quizás lo voy a simplificar muchísimo, pero en los contextos nuestros a veces cuando se habla de la consagración, pues se piensa en la piedad del altar. La consagración es la piedad del altar, ¿verdad? Estoy ahí en el templo, me consagro, ahí hago unas disciplinas espirituales, Ritual. ¿verdad? Pero la consagración, pienso yo que va más allá de eso. La consagración tiene que ver con cómo ver la sacralidad de Dios en toda la vida, ¿sabes? Cómo la sacralidad de Dios se manifiesta en toda la vida. De manera que en los ámbitos donde otra gente no ve a Dios, uno pueda ver a Dios, ¿verdad? La consagración tiene que ver con eso, esa mirada de ver lo sagrado de Dios moviéndose en todos los ámbitos, ¿verdad? Y yo creo que Josué veía ese Dios presente, como pasaba con el siervo de Eliseo cuando en la situación en que le dice, pero mira para allá para el monte y date cuenta que mira todo lo que Dios tiene ahí ofrecido para nosotros, ¿no? Pero a veces hay esa incapacidad de poder ver lo sagrado de Dios moviéndose en medio de la vida humana. Y en tercer lugar, el discernimiento, ¿verdad? Que pienso yo que esas luces que el Espíritu nos da a nosotros, esas luces que Dios nos da, para nosotros poder saber distinguir, saber establecer cuáles son las rutas, cuáles son las fronteras, cuáles son los límites, cuáles son las oportunidades que también hay en ese caminar con Dios. Así que esa mezcla de esos elementos que tiene Josué, la obediencia, saber cuál es la realidad que rige. Así que ese discernimiento, volviendo sobre ese valor, pues es fundamentalmente ver ese panorama amplio que Dios nos ofrece, donde más allá del mapa que nosotros tenemos están las rutas nuevas que Dios nos abre. Y en ese sentido, pues Josué hace esa conjugación de esos 3 elementos, la obediencia, la consagración y el discernimiento, como los valores que él tiene para poder llevar adelante ese proyecto de llevar al pueblo a la culminación
de ese peregrinaje. Cuando tú mencionabas a Gamaliel, el elemento del arca, ¿no? Lo mencionabas, ¿verdad? Como ese elemento no solamente simbólico, sino de un profundo sentido teológico para ellos, ¿no? Yo creo que lo que significa también, fundamentalmente, ¿verdad? Es cómo medir, ¿verdad? Cómo medir la oportunidad, cómo saber cuál es el momento en que Dios de alguna manera le comunica al pueblo la salida, la marcha, ¿no? Y seguir el arca, lo que significa, pues fundamentalmente es seguir el paso de Dios. O sea, Dios es el que va a marcar el paso en este aspecto, pues aquí simbolizado por la cuestión del arca, que es un elemento que todavía tiene vigencia para el día de hoy, porque en muchas instancias, en muchas decisiones, en muchas cosas que nosotros tenemos que hacer hoy, la pregunta que a veces nos tenemos que hacer, ¿por dónde anda Dios? ¿Por dónde anda Dios en medio de esto? ¿Verdad? Que es una pregunta profética, ¿verdad? No la profecía en términos como la gente lo ve de una cuestión, ¿verdad? De presagio del futuro. Sí, prospectiva, sino en términos de ver en este momento dónde está la huella, ¿verdad? Por dónde es que Dios está caminando en medio de todo esto. Así que Dios siempre es el que va a marcar el paso. Pero para que esto no se convierta en una visión mágica, ¿sabes? El arca había que cargarla. ¿Sabes? El arca no volaba. Claro. El arca había que cargarla y el pueblo no llegó volando a la tierra concedida. Iba a llegar siguiendo el arca, cruzando el Jordán y después llegar a la tierra concedida en el momento en que se le fuera a conceder esa tierra. Así que no hay alfombras mágicas. No, y yo creo que esto es importante porque a veces en nuestra visión, ¿verdad? Teológica y nuestra relación con el texto y la prédica y la enseñanza, a veces se pierde de vista eso y la gente llega a crear, a veces llegamos a crear unas visiones poco mágicas, ¿verdad? De cómo es ese obrar de Dios, ¿verdad? Como si Dios no estuviera contando con lo que significa el esfuerzo que también nosotros tenemos que hacer en caminar con Él. Él traza el rumbo, pero el trazarlo no tendría sentido trazar un rumbo si no hay quien tenga que seguir el rumbo, claro, ¿verdad? Él traza el rumbo porque tiene que haber gente que siga el rumbo. Así que el arca pues significa esa marca que Dios va dejando para uno seguirla. Así que en ese sentido, ¿verdad? El arca tiene un significado bien grande. Hoy el arca se transforma en otras maneras de verlo, pero sigue siendo el paso de Dios, ¿verdad? A mí me parece también, escuchándote hablar sobre los tres conceptos ahorita, todas las sintonías que Josué, en este caso, hablando de él como figura como líder, ¿no? Su figura de liderato, todas las sintonías que como líder tenía que tener, ¿verdad? De espirituales, ¿verdad? De afinidades, de obediencia con Dios, de apertura al panorama que estaba por delante, ¿verdad? De claridad, así como tú lo has descrito. Y un poco pensando muchas veces, pensando en Josué como un líder espiritual, ¿verdad? Y como un líder del pueblo, pero pensando en el liderazgo ministerial y pastoral de este tiempo, que a veces está como atrincherado, ¿no? Está como tan reducido a ciertos aspectos, ¿verdad? O a ciertos signos y señales. Y yo creo que hay algo ahí que decir, ¿verdad? En términos de cómo Josué ejerce ese liderato, con lo que tú has descrito, a lo que posiblemente es el liderato de este tiempo, ¿verdad? O lo que se considera un liderato exitoso, ministerial, pastoral en este tiempo. Yo creo que volviendo a esos elementos, yo pienso que hay algunas cosas que hay que, sin ánimo de sonar, ¿verdad? Demasiado mesiánico, ¿verdad? Pero que hay cosas que hay que volverlas a ir sobre ellas y tratar de transformarlas un poco. Por ejemplo, ese elemento de la consagración, que es un elemento que se le da tanto énfasis
la piedad de la iglesia. Y a veces hay que hacer una distinción entre lo que es la consagración y lo que es la idolatría. ¿Verdad? Porque la idolatría es cuando yo convierto a Dios, cuando yo hago a Dios un objeto. ¿Verdad? La adjetivación de la fe, la adjetivación de Dios, un objeto que yo puedo programar, que puedo ubicar. La pretensión que tenían los religiosos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? De legislar donde Dios puede estar y donde Dios no está. Dios está aquí, pero no está allá, ¿verdad? La idolatría versus la consagración, que es ver a Dios hasta en los sitios donde la gente cree que Dios no debe estar. O sea, Moisés no pensaba que Dios iba a estar metido en unas raíces todas retorcidas en el desierto, donde no había un altar, pero en aquellas raíces que se prendieron en fuego estaba el altar, ¿verdad? Y Dios estaba allí. Y entonces, quizás diciendo de la forma menos poética, ¿verdad? Dios está donde Él quiere estar, ¿verdad? Donde Él quiere estar. Así que en ese sentido, para ir a la pregunta tuya, nosotros hoy, en términos pastorales y en términos como iglesia, tenemos que empezar a romper un poquito con esas fronteras artificiales que muchas veces hemos hecho, ¿verdad? Esa visión a veces tan profiláctica que puede haber, de que no piso por aquí, no camino por allá, no me relaciono con no me relaciono con el otro, porque voy a perder mi consagración. Y lo que estoy haciendo es acogiendo al ídolo, ¿verdad? Diciendo, dentro de mi visión, el ídolo me dice dónde puedo estar y dónde no puedo estar. Contrario al Dios, que lo que hace es abrir el espacio, ¿verdad? Para que entonces uno pueda acceder a todos los lugares donde uno sabe que Dios se está moviendo, ¿verdad? Yo creo que eso es importante para este tiempo en términos de liderato. El otro elemento de la obediencia, lo mismo. Nosotros podemos hablar mucho de obediencia en el plano eclesiástico, pero obedecer ¿qué? O sea, obedecer solamente la postura institucional, y lo digo con muchísimo respeto, ¿verdad? Pero obedecer solamente lo que se plantea institucionalmente, o obedecer aquello que uno siente corazón adentro y alma adentro, que es el reclamo que Dios está haciendo, para ir más allá de lo institucional, ¿verdad? Cuando uno ve el ministerio de Jesús, uno piensa, bueno, ¿a qué fue que Jesús le respondió en última instancia? ¿Qué fue lo que Jesús defendió? ¿Jesús defendió la institución o defendió la gente? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le causó dificultad? No defendió el templo, al contrario, tenía problemas con el templo. Y no me malinterprete, hermano, yo no estoy diciendo que no vayamos al templo, que no adoremos, lo que estoy diciendo es que hay que abrir un poquito más la visión para darnos cuenta que este elemento, ¿verdad?, también de la obediencia, ¿verdad?, tiene que ver con hasta dónde yo realmente sirvo el reclamo de ese Dios. Cuando en el texto bíblico se nos habla, ¿verdad?, aquella famosa expresión de, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Miqueas, ¿no? Miqueas. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es obediencia, ¿verdad? Y, como dije ya, el elemento del discernimiento, que es como el Espíritu nos tiene que llamar a nosotros como pastores y como líderes a mantener una mente abierta. O sea, yo no puedo pensar que por el hecho de yo haber ido, qué sé yo, a un instituto, a un seminario, o haber vivido mucho tiempo en la vida de una iglesia, en eso ya se acabó todo lo que significa el discernimiento que yo puedo tener, sino que cada día es un nuevo desafío por los constantes cambios que van ocurriendo en nuestra sociedad. Tenemos unos enormes desafíos, ¿verdad? Que si lo queremos decir de una forma un poquito más poética, ¿verdad? Pues mira, eso es hacia la tierra prometida. O sea, cuando vamos caminando hacia esa tierra prometida, que no es otra cosa que el porvenir que se nos va abriendo como sociedad y como pueblo, pues entonces tenemos que trabajar con estos elementos, ¿verdad? Discernir por dónde anda Dios en esto.
Sé que ha manejado muchas cosas aquí, Carlos, No, pero No, tratando de- excelente, excelente. Pero es que yo veo en eso que tú dices, Benjamín, y atándolo con lo de la idolatría, que el referente no puedo ser yo. Porque cuando el referente soy yo, y cuando digo referente lo digo en mayúscula, cuando el referente soy yo, y entonces la verdad mía se absolutiza, yo pretendo canonizar lo que es mi visión, Exacto. por las razones que sean, porque yo llevo mucho tiempo en la iglesia, porque yo me creo que tengo a Dios ajado por el mango, Soy idolatría. claro, porque yo soy una persona consagrada, en esos términos que tú planteabas ahorita, y eso me ha dado a mí un acceso a Dios. Fíjate que ahí yo también veo, Benjamín, el asunto de que el arca vaya al frente. O sea, el referente no soy yo. Aquí hay una comunidad que ha decidido que el punto de referencia es esa arca. Entonces, ahí converge ese imaginario y esa voluntad colectiva. Así es como yo veo eso del arca, ¿no? Seguro. Converge ahí. Entonces ahí nos encontramos todos. Y ahí está un asunto de humor. No es de humor, pero yo me reía cuando lo volví a leer, porque dice, y tampoco es que te vas a enmandar detrás del arca a lo loco. Hay una orden interesante. Ahí está. Deja distancia entre el arca y tú. Y yo creo, Benjamín, que además de la cuestión física que se estaba jugando allí, que es que no te tires, no te mandes, porque tienes que ver primero cómo va la cosa en el nivel del agua. Pero yo también creo, Benjamín, que uno siempre tiene que estar consciente que entre uno y lo sagrado hay una distancia. Seguro. O sea, yo Perdóname, que no está en contradicción con lo que hemos dicho no, de, Claro. de ver lo sagrado de Dios. no. Que lo sagrado se acerca a mí, sí, pero yo no soy el que poseo lo sagrado. Ah, no, definitivo no. Ahí es que yo veo la diferencia. Y el asunto ese de guardar, hasta real y metafóricamente guardar, saber que hay que guardar una distancia. Y yo ato lo que tú dices, Benja, pastor, con la palabra de ánimo que Dios le da a Josué en el primer capítulo. Lo que le dice es, ten ánimo, sé valiente, no te acobardes. Y yo pienso que es que Dios, como habíamos dicho en otro momento, no le vende falsas expectativas a Josué, porque si le dice no te acobardes es porque sabe. ¿Ah? Sabe que en el camino, que en esa caminata en la que van a estar descubriendo nuevas latitudes en su movimiento, van a haber cosas que le van a dar motivos a Josué. ¿Para qué? Para poner el freno y el temor. O sea, que no se le venden a Josué expectativas falsas. Él sabe que va a un camino en el que va a tener que discernir, porque no todo está nítidamente dibujado en el horizonte. Y no será, Benjamín, también eso, y Carlos, tú estás hablando del liderato pastoral y ustedes me provocan a mí pensar, ¿qué va a significar ser iglesia a raíz de esta experiencia en Puerto Rico y en el mundo, pero aquí qué va a significar ser iglesia? ¿Qué entendimientos nuevos acerca de lo que es la iglesia? Porque el que no se haya dado cuenta que tienen que haber unos entendimientos nuevos, pues yo creo que anda un poco despistado. O sea, si este pueblo iba camino a un futuro que todavía no conocía a ciencia cierta, ¿cuáles son las señales que nosotros, no es necesariamente para que lo contestemos ahora, pero lo lanzo como una pregunta retórica, cuáles son los entendidos nuevos, cuáles son las premisas nuevas, cuáles son los elementos de ese futuro que no conocemos, Benjamín, que vamos a tener que integrar a nuestras visiones ministeriales para saber qué significa y qué va a significar ser iglesia en este tiempo nuevo? Yo pienso que una de las cosas desafío que tenemos hoy es un tipo de rescate de la espiritualidad que tenemos que hacer hoy. Hablando del arca, yo pienso que estar cerca del arca es muy peligroso.
sea, esa expresión del Antiguo Testamento de que nadie podía ver a Dios y quedarse vivo. No, es una expresión interesante, porque yo creo que habla es, ten cuidado de tú pretender estar tan cerca de Dios, ¿verdad? Y no me malinterpreten, no estoy hablando de esa búsqueda espiritual que uno hace, pero ese estar cerca de Dios a veces puede llegar a implicar, o puede llegar a convertirse en un legalismo religioso y espiritual, que hace pensar a la persona, como yo decía, ¿verdad?, poco caricaturizando un poco, que me hace pensar a mí que yo me crié con Dios, ¿verdad?, un poco caricaturizando, ¿no? Esa distancia, yo pienso, entre el arca y el pueblo significa también esos espacios que tiene que haber, que son espacios donde pueden surgir en el interín, pueden surgir cosas que no estaban vislumbradas en esa distancia. En ese espacio. Y entonces hay que volver a repensar algunas cosas. Y yo pienso que en este elemento de hoy, cuando hablamos de cómo nosotros vamos a enfrentar todo esto que tenemos, hay una visión que el teólogo Ansel Grum menciona sobre la espiritualidad, y él habla de la espiritualidad desde abajo, ¿verdad? Y esa espiritualidad de abajo, que yo sé que ustedes han tenido contacto con eso, es esa espiritualidad donde yo conozco mi realidad como ser humano. Exacto. Y no estoy colocado en esa espiritualidad de arriba, porque la espiritualidad de arriba es yo colocarme en una situación donde yo juzgo, ¿verdad? Y donde yo juzgo, pero a la misma vez estoy metido en un entrampamiento, porque queriendo ser tan perfecto, queriendo ser tan puro, me he metido yo mismo en un entrampamiento espiritual, que yo creo que algo de eso ahí puede haber en el día de hoy en algunas personas, ¿verdad? Cuando entonces uno dice, no, espérate, yo voy a vivir una espiritualidad desde abajo, que significa desde mi realidad, desde mis sombras, ¿verdad?, desde mi debilidad, desde mi fragilidad, desde mis lágrimas, de todo ese tipo de cosas, yo puedo tener una relación con Dios entonces mucho más abierta, mucho más sincera, mucho más honesta. Y yo creo que nosotros tenemos un desafío como pastores, como líderes, como maestros en la iglesia, de abrirnos a esa espiritualidad y hacerle entender a la gente, ¿verdad?, que la búsqueda no debe ser una espiritualidad tan alta que nos convierta en gente que termina siendo casi jueces de nosotros mismos y de los demás, sino una espiritualidad desde abajo que nos humanice más. Si a fin de cuentas lo que Dios quiere no es hacernos ángeles, lo que quiere es humanizarnos. ¿Sabes? La búsqueda de la fe no es para hacernos ángeles, es para hacernos más humanos, ¿verdad? Así que en ese sentido yo creo que tiene que haber algo de eso. La otra cosa, para que pienso que se amarra con eso, es lo que yo te mencionaba, Camaril, antes de empezar a grabar, y es el hecho de ese temor que nosotros a veces tenemos por el porvenir, y que también yo pienso que en Josué en el pueblo se ve, en los diálogos con Josué, el temor que hay por porvenir, que es un temor muy natural, que siempre nosotros tenemos hacia el porvenir, porque el porvenir no nos da un mapa, ahora hablándole en sentido más, no nos da un GPS, ¿no?, de cómo vamos a llegar. Entonces, en ese sentido, es que esa espiritualidad tiene que fortalecerse para entender que primero que Dios no está obligado a darnos todo el mapa, ¿verdad? Dios en el caminar con Dios, lo que Dios nos enseña no es la meta, lo que nos enseña es el proceso. En el caminar con Dios el proceso es más importante a fin de cuentas que la meta. A la meta llegaremos de alguna manera, pero el proceso de cómo lo vamos a hacer es lo que tiene que ver con esa espiritualidad. Por eso cuando damos el salto al Nuevo Testamento y vemos en la Gran Comisión, cuando Jesús le da esa Gran Comisión a los discípulos, pero Jesús, que es un lector de profundidad, se da cuenta que lo que le está poniendo en las manos es algo que produce temor, porque es cómo trabajar con el porvenir. Por eso no es casualidad que al final Jesús le dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque yo sé los temores que hay con el porvenir. Y yo creo que también en el caso de Josué, ¿verdad?, el liderato que Josué desarrolla es para que el pueblo se dé cuenta, ¿verdad?, y de esos temores están también un poco en las manos de Dios. Dios es el que trabajará para que esos temores se vayan disipando. Yo solamente quería, me ha provocado pensar lo que ustedes han dicho que está tan extraordinario, el asunto del tema del arca y de la cercanía del arca.
Y ese elemento de que la gente que pudiera entrar en contacto en otras escenas, ¿verdad? Con el arca, morían, ese tipo de cosas. Pero ese asunto de que esa cercanía, para que nosotros no perdamos de perspectiva nuestra fragilidad humana. ¿Sabes? Eso me parece algo tan y tan valioso, ¿verdad? Porque ese asunto de mantener en perspectiva que somos seres humanos frágiles, ¿verdad? Que siempre vamos a necesitar ese referente de lo sagrado que está fuera de nosotros, ¿verdad? El padre Richard Rohr, que tiene un centro, habla sobre el Cristo universal, ¿no? El reconocimiento de esa presencia universal de Cristo en toda la vida, en toda la realidad, ¿no? Y habla un poco y plantea el tema de la consagración un poco en esa dirección que tú también la has compartido. Así que yo creo que eso es bien importante en un perfil espiritual de espiritualidad que estaba planteando Benjamín para este tiempo, ¿no? Para nuestro liderato, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia en este tiempo. Me parece que eso es valioso rescatar eso. Y además, Benjamín, lo digo de esta manera, qué rico es el viaje y cuánto uno logra apreciar lo que recibe de gracia de Dios cuando el punto de partida es desde abajo, para robarte la expresión tuya ahorita. Qué maravilloso y qué rico es el viaje cuando yo lo empiezo desde ese reconocimiento, porque eso me permite apreciar y valorar. Cuando yo me creo que estoy tan arriba, y que estoy tan enchufado y tan conectado, y que, como tú decías, que me creo que soy vecino de Dios, que tú decías ahorita, que me crié con Dios, perdón. Pues entonces ya estoy en un lugar que me permite apreciar muy poco lo que Dios está haciendo conmigo, porque ya yo me pienso que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad? Perdóname, Gama, y aquello que hablábamos hace una semana atrás, de Filipenses capítulo 2, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que precisamente describe el camino que tú estás hablando. Claro. Entonces, mira la contradicción que tú la decías ahorita. Yo hablaba de la historia de Navidad, porque Dios queriendo aterrizar y nosotros queriendo despegar. Yo decía el otro día en un sermón en la iglesia, alunizar. Me di una licencia poética. Yo sé que la palabra no es alunizar, es alucinar, pero yo decía alunizar del que quiere estar, tú sabes, trepado en una realidad que no es la que es. La soja de Babel. Claro. No provoque, Benjamín, no provoque. Yo quiero un último comentario tuyo, Benja, de ese Dios que en medio de todo esto que es contingente se muestra una característica del funcionamiento de Dios muy hermosa en esa frase: óyeme, así como yo estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. Ahí hay una pista también importante de cómo en medio de las contingencias nuestras, en esa espiritualidad hay un vector constante, hay una flecha constante. No sé qué otra palabra, ¿verdad? Es la que se me ocurre, eso del vector. Hay una flecha, hay un elemento constante de ese Dios que le da continuidad. Y yo no quería que termináramos, Benja, sin que yo pienso me complazcas con algún comentario tuyo de ese texto. Quizás lo que está plasmado, primero, es que mirando la historia, ¿no? Que la historia no es un accidente y que la historia no es una cuestión de ocasión, que la historia tiene unos eslabones y que la historia tiene un elemento de continuidad. Exacto. A veces nosotros, pues nuestra realidad humana no nos permite vivir todo lo que podemos vivir para entender todo lo que la historia tiene, pero realmente yo creo que lo que está planteado aquí es que Dios tiene los hilos de la historia en sus manos. Es bien difícil a veces poderlo entender, y yo no estoy planteando que yo lo entienda totalmente. Yo creo que es bastante misterioso, ¿no? Pero desde la fe nosotros podemos decir que Dios tiene la historia en sus manos. Y que aunque hay acontecimientos que a veces
nos rompen un poco la cabeza, por decirlo, ¿verdad? Y nos crean tantas inquietud. A fin de cuentas, Dios tiene los hilos de la historia en sus manos. Yo decía, ¿verdad? En el primer librito que yo escribí, que hablaba un poco de mi manifiesto personal, ¿verdad? Y yo decía que en la vida humana hay una bondad en la vida humana que todavía ni el más terrible de los actos ha podido rendirla, porque esa bondad es parte del proyecto de Dios, ¿sabes? Esa continuidad que hay en la historia. La historia de Josué está eso. O sea, no es un rompimiento, no es una nueva historia, no es un nuevo rompimiento. De la misma manera que Jesús, cuando Pablo hablaba de Jesús, el hijo de Dios, no es Jesús. Lo que Pablo estaba tratando de decirle a aquella gente, Jesús no es una nueva divinidad, es la continuidad del Dios de Israel. ¿Verdad? Así que esa continuidad está presente ahí. Yo creo que lo valioso, Benjamín, es que Dios no deja nuestra historia como una acumulación de cabos sueltos, No. sino que el Dios nuestro tiene esa manera de ir tejiendo y de ir hilando las cosas para que tengan sentido y significado. Y no le haga caso, no es ningún librito, nada, como él lo dice así, ¿sabe? Es un libro extraordinario. Esa es la fuente junto al pozo, ¿verdad? La fuente junto al pozo. La fuente junto al pozo. Maravilloso. Maravilloso libro. Definitivamente, hermanos y hermanas, hemos disfrutado de este tiempo en este día de hoy, como la vez pasada también. Recuerden que vamos a seguir Sí. las próximas dos encuentros también, lecciones dialogando con el pastor Benjamín. Ha sido una grata bendición, ¿verdad? Este diálogo, gente de distintos ministerios en distintas generaciones, ¿verdad? Pero bebiendo de una savia común, ¿verdad? Y disfrutándolo, ¿verdad? Y aprendiendo. Así que es. eso no se agota. Así que gracias por acompañarnos y que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Dios les bendiga. Bendiciones a todos y a todas.